estudios al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Un importante programa periodístico se presentó hace 2 semanas en este medio de comunicación, generado y dirigido por Talía Flores. Puso en el tapete el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su supervivencia en el tiempo. Hay serias preocupaciones sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social en el Ecuador y en el manejo que actualmente se está dando a este organismo. Quisiéramos conocer el día de hoy el punto de vista del economista Rivera. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, Rosana, gracias por la invitación. Mire, el tema de la seguridad social no solo es un tema de crecimiento económico, sino que han comenzado a aparecer ya señales de alerta roja sobre la sostenibilidad de los fondos, y creo que representan problemas estructurales bastante graves y severos. Hay grandes cambios estructurales demográficos. Hoy, por ejemplo, la tasa de natalidad se ha reducido de un promedio de 6 hijos que teníamos allá por 1950 a los 2 hijos en estos años. Los cambios tecnológicos afectan las relaciones laborales de estabilidad y de contratos formales. Tenemos también una mayor expectativa de vida, que hasta hace poco nuestra esperanza de vida bordeaba entre los 60 a 65 años. Hoy, de acuerdo a los nuevos estudios actuariales, la expectativa de vida está entre los 75 y 80 años. Entonces hay una serie de afecciones estructurales que realmente ponen en jaque a la seguridad social en Ecuador, a lo cual hay que añadir los problemas fiscales severos que tiene el país, es decir, una seguridad social que de alguna manera pueda depender en algún momento de la colaboración del papá mayor, del Estado. Hoy ya no se tiene esa facilidad de acceso a esos recursos para tapar eventuales huecos actuariales o incendios de coyuntura. Hay unos discursos incendiarios que se han tenido durante más de 10 años en este país, que quita viabilidad a las reformas institucionales que hay que hacer a la seguridad social, muchas de las cuales ciertamente no son populares. Pero si hemos mantenido un discurso incendiario, eso le quita peso, le quita viabilidad política a esas reformas. Una de ellas, por ejemplo, puede ser la edad de jubilación, el porcentaje de aporte a la cotización a la seguridad social, es decir, una serie de elementos que le va a golpear probablemente directo al bolsillo del afiliado. Una de las advertencias que hacía este panel de expertos era justamente sobre los análisis actuariales que se habían realizado con respecto al IES. Señalaban ellos haberse reunido con el directorio y con el propio presidente de la República, pero no haber encontrado espacio, que no se les escucha, y decían que el problema del IES es tan grave que se podría estar hablando de un déficit del orden de $50.000 millones en el corto plazo. Mire, no se ha transparentado efectivamente los temas actuariales. Yo creo que, entre múltiples razones, la seguridad social ha sido la caja chica de los gobiernos de turno. Últimamente vimos que el BIES es el comprador de los bonos para el pago de los jubilados. La pregunta que nos debemos hacer como afiliados al Seguro Social es: ¿cuáles fueron los cálculos financieros para esa decisión de compra de bonos? Porque eventualmente taparon un hueco, calmaron un incendio que era el de los jubilados, que tenían todas las razones sociales de sobrevivencia, justificación, todo lo que usted quiera. Pero la pregunta es, desde el punto de vista financiero, ¿estaba bien haber tomado esa decisión? Eso es una decisión política que se le carga nuevamente al IES. Exactamente. Entonces, daría la impresión que el IES, con una buena cantidad de recursos que recolecta mensualmente de los aportes de los jubilados, está destinado a tapar todos los problemas y los huecos del gobierno. Pero lo que nos debemos preguntar es ¿hasta cuándo? Y eso pasa por reformas estructurales que todavía no se discuten en el país, pero que yo creo que a la vuelta de la esquina deberemos hacerlo definitivamente. Y este paquete que se ha presentado y que se está ya administrando por parte del BIES, el de créditos hipotecarios, sobre esto también se ha señalado que son créditos subsidiados. Se hablaba
de un término de interés actuarial. Decían que este debería estar por lo menos en un 8% para el IES, pero estos créditos se están entregando a intereses que comienzan entre el 4,7% y van hasta un máximo del 7 y algo más por ciento en importantes sumas de dinero nuevamente. Es decir, se estaría regalando o, visto de otra manera, invirtiendo muy mal el dinero de los afiliados, que es parte de la función que tendría que cumplir el BIES, de hacer rendir de la mejor manera justamente para garantizar la supervivencia del sistema en el largo plazo. Efectivamente, yo creo que casi como un símil al tema de los bonos es este tema de los préstamos. ¿Cuál es la idea ahí esto va a pasar siempre y cuando la administración del IES y del BIES sea parte del gobierno central? Yo creo que eso hay que quitar ese cordón umbilical, porque la administración no, hay que recordar que el IES y el BIES no le pertenece al gobierno central, le pertenece a los afiliados. Que podamos discutir sobre cuál es el ente administrador más adecuado, si es público o si es privado, si debemos tener cuentas individuales o mantener la solidaridad en un gran alcance, un gran nivel, son temas de fondo que hay que discutir. Pero uno de los temas que son principalísimos es que la administración del IES y del BIES no sea del gobierno central, porque siempre se van a tomar este tipo de decisiones. Aquí, ¿qué está primando en esto de los créditos hipotecarios? Como tenemos una economía deprimida, una economía anémica, y quizás el único ente que todavía tiene algo de liquidez y de recursos, al menos en el corto plazo, bueno, o sea, hay que subsidiar los créditos. Recuerde usted que hace un par de meses hubo el crédito para las vacaciones. Entonces, todas una barbaridad. Todas son decisiones, yo no diría políticas, son decisiones politiqueras, de show, de calma, no, de tratar de dar circo al pueblo. Entonces, básicamente, mientras esas decisiones se tomen... Créditos vacacionales nos recordaron las frases infortunadas que alguna vez utilizaba el expresidente de la República: si no hay dinero, eche mano de la tarjeta de crédito. Exactamente, ¿no? Hay decisiones... El crédito normalmente debe estar asociado a decisiones de inversión, no a decisiones de gasto. Y viene con esto la recuperación de cartera, es decir, estos créditos, ¿cómo los va a recuperar? Que realmente tienen una importancia muy relativa estos créditos vacacionales, pero no es así en los créditos de vivienda, en donde también existe una posición muy amplia del BIES en cuanto a calificar el riesgo con las personas que pedirían este crédito. Se anticipa también que van a tener una cartera muy difícil de cobrar en muchos casos. Claro, o sea, es parte, creo yo, cuando se crea el BIES, a mí me parece que la idea era operativizar y ejecutar la cantidad de recursos que se recolecta mensualmente por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero creo que eso es una especie de desconocimiento de lo que son los fondos de pensiones modernos. El fondo de pensiones modernos, dentro de un mercado financiero amplio, dentro de nuevos instrumentos financieros, es un financista de bancos, para que la banca privada sea la que coloque los recursos, para que sea la banca privada la que haga préstamos a hipotecarios, ese tipo de cosas. Quizás el crédito hipotecario es la única figura definitivamente sustantiva dentro de Seguridad Social, pero si nosotros tomamos como decisión que esos créditos hipotecarios es una forma de facilitar el crecimiento económico en el muy corto plazo, de un poco calmar las expectativas de los hogares que hoy están arrendando una casa a través de un crédito subsidiado, lo que básicamente le estamos diciendo es que el resto de afiliados paguemos esos subsidios, porque recuerde usted que en economía no hay almuerzo gratis. Esa diferencia de puntos entre la tasa de interés que le están prestando a los afiliados versus la tasa de interés actuarial que usted muy bien acota y menciona, esa diferencia de puntos no es que se desaparece, esa diferencia de puntos nos cuesta a nosotros. Entonces, la sustentabilidad de los fondos de pensión, de jubilación, de los propios fondos de salud, todo se verá disminuido. Si nosotros subsidiamos por el lado de la vivienda, vamos a tener un costo por el lado de menores atenciones de salud, de menor calidad de medicamentos, de menores pensiones de jubilación. Todo eso es un tema
que me parece que se responde única y exclusivamente de quién debe administrar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y para mí definitivamente el Estado nunca ha sido un buen administrador. Eso debe pasar a manos privadas, con cuentas individuales donde esté absolutamente transparente mis aportes, como mensualmente se van acumulando, además de una serie de reformas que ciertamente no son tan populares, pero que son parte del paquete de reformas que hay que hacerlo y que hay que discutirlo pronto, porque si bien es cierto, a nivel actuarial no se ve los resultados de una quiebra inmediata, pero por lo menos en un horizonte de 20, 30 años sí tendremos serios problemas si es que no tomamos decisiones a tiempo. Los créditos de vivienda, por otra parte, y esto fue inocultable de acuerdo a la forma en que se los presentó, obedecen más bien a cubrir la brecha entre lo que fueron promesas electorales de Lenín Moreno con respecto a la construcción de casas en Ecuador, antes que a buenas inversiones nuevamente por parte del INS. Sí, nuevamente caen en el espectro de decisiones políticas y no decisiones técnicas. Cuando uno hace un análisis del IES, sin lugar a dudas hay financieros y actuarios de muy buen nivel, entiendo que dentro del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero las decisiones las toman los políticos, ¿no? Entonces terminamos sometidos los afiliados al IES a decisiones de coste político, populistas, cuando las decisiones técnicas financieras deben tener sustentabilidad actual. Políticos en este caso que no han demostrado en el pasado muy buen criterio, pues el proyecto Tranvía, cuya historia no termina en la ciudad de Cuenca, o no comienza, deberíamos decir, fue producto también de ideas, planes del mismo político, Paul Granda, que se encuentra dirigiendo ahora el instituto. Sí, un poco a modo de gracia, yo creo que si el actual presidente director del IES, del directorio del IES, tiene los mismos asesores que tuvo aquí en el municipio de Cuenca, que para efecto de tomar la decisión del tranvía, creo que los días del Seguro Social y del propio BIES van a ser negros, y se podría pensar claramente en grandes posibilidades efectivamente de una quiebra actuarial, porque si hacen con la misma razonamiento de sus cálculos financieros, yo creo que va a ser terrible para el país. Más allá del tema del IES, economista Rivera, ¿cómo va comportándose la economía ecuatoriana? Hay desazón por parte de muchos ecuatorianos, altos índices de desocupación, de subocupación, como eufemísticamente se lo presenta, prácticamente un estacionamiento, una paralización del sector privado que no logra los niveles de crecimiento que se quisieran, y anuncios del gobierno que no llegan con reformas que se les ha ofrecido ya presentarlas por muchos meses, pero no se llega a hacerlo. Mire, yo hace algunos meses atrás, años quizás, yo le bauticé a la situación del país como un gran chuchaqui post-Correa, porque nos tocó empezar a pagar la falla, ¿no? Y dentro de esa fase de transición y de ajuste, yo creo que Ecuador debe mirarse un poquito en el espejo de Argentina, ¿no? Porque más o menos estamos optando o estamos yendo por el mismo camino. Macri, en su afán de mantener su capital político, no tomó las medidas fiscales que eran requeridas, sino más bien optó por nuevos endeudamientos, por reperfilamiento de la deuda, esperando que la actividad económica empiece a dinamizarse y a través de esa vía ir salvando los muebles de ir pagando la deuda. Los mercados tuvieron cierta paciencia, le esperaron un poco a Macri, pero al ver, y aquí hay una palabra clave que son las expectativas, los agentes económicos, cuando ven que no existe un compromiso real por el equilibrio de las finanzas públicas, empiezan a atacar por donde más le duele al país, en el caso de Argentina directamente al dólar. Entonces se generó una suerte de presión, de inflación y de devaluación que le terminó agobiando y poniendo a la economía argentina en jaque, y hoy todos los titulares de los periódicos argentinos hablan de las serias posibilidades de un nuevo default de deuda. En el caso del Ecuador, nosotros, por suerte, gracias a Dios, estamos dolarizados. No tenemos la posibilidad de que los agentes económicos especulen contra el país, contra la sostenibilidad de las finanzas públicas, comprando dólares y generando una presión al alza del dólar. ¿Cómo especulan los agentes económicos en el país? No invirtiendo. Y ese es básicamente lo que estamos pagando acá.
Cualquier empresa grande, empresa privada, sabe que durante 10 años el principal motor de la actividad económica fue el sector público, el gran comprador, el gran dinamizador de la economía, y muchos cayeron en esa vorágine, en ese espejismo de prosperidad. Pero hoy, cuando vemos nosotros que el sector público ya no tiene los recursos del boom petrolero, ya no tiene los recursos del endeudamiento caro, pero rápido e inmediato con los chinos, sabe que no va a existir demanda, sabe que el ajuste fiscal está ahí en el letargo porque no hay decisión clara de una reducción del gasto público, sino más bien por el lado de los impuestos, de nuevo endeudamiento. Entonces, básicamente, los inversionistas frenan sus decisiones de inversión, y por ese lado definitivamente se pasa a que los estándares de la actividad económica, crecimiento del PIB, los indicadores de desempleo y subempleo, están absolutamente en situación crítica, en una situación de un paciente anémico para todo efecto práctico. Y hablando del sector privado y también de los temas de jubilación, economista Rivera, cada vez se habla en voz más alta sobre el tema de la jubilación patronal. Recientemente un ejecutivo de pasamanería, Tosi, daba cuenta de que anualmente esta empresa con muchos años en la ciudad tiene que reservar $110,000 para pagar estas pensiones, y muchas empresas dicen tenemos un segundo rol de pago que sustentar con este tema, lo cual se refleja en una falta de eficiencia de la industria ecuatoriana, un peso más que tiene que soportar. ¿Cuál es su opinión en todo caso con respecto a este tema? Esto se empata un poquito con la reforma laboral que también debería tratar el país, que viene siendo el tema de la flexibilidad laboral, ¿no? Mire, un país que apueste al crecimiento económico sano, duradero, y que vaya en beneficio de los más pobres, definitivamente tiene que apostar al crecimiento del sector privado. Y el crecimiento del sector privado solamente puede basarse en competitividad. La pregunta es cómo le podemos hacer más competitivo al sector privado. Uno de ellos son los tributos, sin lugar a duda. Pero cuando nosotros tenemos tributos anclados a un gasto público enorme, el Estado no se puede dar el lujo de bajar los impuestos. Primero hay que bajar el gasto público y luego podremos pensar en reducir impuestos. O sea, por ese lado no vamos a poder ir. ¿Cuál es el otro costo importantísimo para la industria nacional, para el comercio nacional? El tema laboral. Y nosotros definitivamente no somos competitivos. Tenemos un mercado laboral rígido en donde el despedir a una persona es extremadamente oneroso, es extremadamente costoso. El tema de las jubilaciones patronales es un fondo que le absorbe muchísimo a las empresas grandes. Entonces, son todas esas partes de reformas, de paquetes que creo yo pueden estar dentro del mercado laboral. La idea es abaratar el costo de la mano de obra, porque un ambiente tecnológico vertiginoso, un círculo virtuoso de grandes incorporaciones tecnológicas, si no abaratamos el costo de mano de obra, los temas de desempleo y subempleo van a empeorar, ¿no? Nosotros siempre tenemos que pensar que cuando es fácil despedir, también se vuelve fácil contratar. Pero cuando nosotros tenemos muchas dificultades en despedir, muy costoso, pues básicamente el empresario lo que hace es no contratar, y ahí el empeoramiento de los indicadores del mercado laboral, que se suma a una falta de demanda y a una situación anémica. El tema es por dónde comenzamos esta gran cirugía de la economía ecuatoriana, que a mí me parece que básicamente se resume en un tema de adicción. Nosotros tenemos adicción al gasto público, tenemos adicción a los precios de los bienes y servicios públicos subsidiados, y la pregunta es cómo quitamos esa adicción. Eso es grave, porque podemos caer en el síndrome de abstinencia desde el punto de vista económico, y en grandes problemas sociales y políticos que pueden afectar la viabilidad de las reformas que son tan necesarias. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Han escuchado al economista Carlos Rivera, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Cuenca. Nos hablaba, entre otras cosas, el economista Rivera sobre este pago que nos obligan a hacer de la fiesta correísta y un capítulo.